Hola, hola, ¿qué tal a todos los que nos están acompañando en este día? Yo soy Fernando Soto y el día de hoy tenemos una entrevista especial con nuestra amiga Nina Cano, que es abogada de inmigración. Tuvimos una dificultad de audio en unos días anteriores, pero aquí estamos de regreso. Gracias por hacer nuestro estado su líder de noticias en español. Nina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Muy bien aquí. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por acompañarnos, especialmente en un domingo, pero queríamos traerles esta información importante sobre DACA. La Corte Suprema hizo su decisión y ahora qué pasa con DACA, ¿no? Dinos un poquito del trabajo y de la labor que haces tú. Gracias, Fernando. Pues, como les comenté, mi nombre es Nina Cano. Soy una abogada de inmigración aquí en Charleston, Sur Carolina, con nuestro buffet aquí que se llama Cano Law. Estamos felices de aquí estar en el programa para brindarles esta información muy importante porque, como Fernando comentó, la Corte Suprema sí hizo una decisión muy importante, pero hay cambios que pueden afectar eso en cualquier momento. Entonces, cualquier aviso específico a su caso, es muy importante que hable con un abogado individualmente. Y pues esta información del día de hoy va a ser información general para que puedan empezar a pensar de estas cosas y con el fin de tener un abogado para ayudarle. Sí, qué bien. Vamos a empezar desde el principio de todo este movimiento de qué es DACA. ¿Qué pasó con esa decisión de la Corte Suprema que se acaba de tomar? Fernando, la decisión de la Corte Suprema fue algo que fue muy buenas noticias para muchas personas, porque pues empezamos donde empezó DACA. DACA empezó en el 2012 cuando el presidente Obama en una acción ejecutiva otorgó este beneficio de permisos de trabajo para algunas personas que entraron como niños jóvenes y han estado aquí en las escuelas y trabajando por mucho tiempo. Pues sabemos que en el 2017, ya después de que Trump entró a la presidencia, él quitó DACA y trató de terminar el programa de DACA completamente. Y pues desde ese entonces estamos en la Corte Federal tratando de batallar qué va a pasar con DACA al fin. Y pues terminó el caso con la Corte Suprema. Y ahí la Corte Suprema decidió que la manera en cual la administración de Trump quitó DACA era ilegal y era una decisión que fue arbitraria y caprichosa. Así es. Y también ahora muchas personas se han estado preguntando, ¿qué quiere decir esto? Esta decisión que tomó la Corte Suprema, que es la corte más alta de los Estados Unidos, decidió que DACA se queda. Pero ¿quiere decir que se queda para siempre o todavía existe algún riesgo de que la quiten en el futuro? Pues esa es una buena pregunta y las buenas noticias es que sí, la Corte Suprema, la corte más alta, decidió en el favor de Dreamers, de la comunidad de inmigrantes, ¿verdad? Pero las malas noticias de eso es que la Corte Suprema no decidió que DACA era algo legal y tiene que quedarse permanentemente. Simplemente lo que decidió la Corte Suprema es que la manera en cual la administración de Trump terminó DACA es algo ilegal. Entonces, esta diferencia significa que la administración de Trump pudiera volver a tratar de cerrar esa puerta para New DACA y tratar de terminar el programa de DACA de una manera legal. Entonces, para responder su pregunta, Fernando, no significa que DACA volvió permanentemente, es algo que sí también puede cambiar. ¿Y qué quiere decir esto para las personas que están interesadas en aplicar para DACA desde este comienzo? So, la decisión es que la administración de Trump, lo que trataron de quitar DACA, eso es inválido, entonces todo vuelve a como era antes de esa revocación de DACA. Esto significa que si tienen renovaciones de DACA, pueden renovarlo. Si todavía no ha aplicado para DACA en el pasado, es posible que se puede meter una aplicación inicial y también si en el pasado ha estado interesado en el Advance Parole, es algo también que tal vez se puede abrir en estos próximos días. Y vamos a hablar sobre las aplicaciones nuevas. ¿Cuándo puede empezar a una persona a aplicar otra vez inicialmente para su DACA? Esta es una pregunta un poquito complicada, Fernando, porque cada cosa va a depender de cada caso. Porque yo, para algunos casos, dependiendo en sus hechos, estoy recomendando tal vez ahora mismo ya
mandar la aplicación porque no hay mucho riesgo. Pero la realidad es que DACA es algo que se volvió muy político. Y como le dije antes, la decisión de la Corte Suprema no dejó DACA permanentemente. Es posible que el presidente pueda quitar DACA nuevamente. Entonces, por esa razón es muy importante que cada persona consulte con un abogado y le pregunte qué es el riesgo que va a haber a mi caso. Así es, y también para las personas que nos están sintonizando y quieren acudir quizás a la abogada Nina Cano, el número está en pantalla, es el 843-410-5652. Ustedes pueden llamar a la oficina de Cano Law para hacer una cita para que puedan evaluar este tipo de casos. Y eso es algo importante que quiero recalcar, Nina, que muchas personas acuden a notarios o a personas que les dicen, oh, yo te puedo ayudar, pero es de suma importancia de que ustedes acudan a alguien que tiene una licencia como abogados para decidir sobre su caso. Ahora, yendo en ese rumbo, he visto algunos enlaces y algunas publicaciones en las redes sociales que dicen a la gente que ya apliquen para DACA, algunas otras instrucciones diciendo, oh, no, que se tienen que esperar hasta que haya más instrucciones por las autoridades de inmigración. ¿Qué es lo que tú aconsejas a las personas que están en este limbo? Mm. Hay riesgos involucrados en meter una aplicación inicial de DACA y esto va a ser dependiente mucho en cuándo se entrega esa aplicación inicial. Si uno entrega la aplicación inicial muy pronto, puede resultar en una negación por llenarlo muy pronto. Y eso puede tener un castigo muy severo que resulta en procedimientos de deportación, ¿verdad? Porque le negaron una solicitud de inmigración. Por el otro lado, lo entrega la solicitud de DACA muy tarde y se pone en riesgo que la administración de Trump vuelva a cerrar esa puerta y no haya otra manera de buscar DACA en el futuro, porque como le dije, la administración de Trump sí puede volver a tratar de cerrar esa puerta nuevamente. Pero para responder tu pregunta, Fernando, la Corte Suprema sí volvió DACA como era antes del 2017. Técnicamente aplicaciones nuevas se están permitiendo ahorita, pero sí inmigración no ha dicho que está aceptando esas aplicaciones y ahí es donde es el riesgo, porque inmigración después puede negar la aplicación y eso después resulta en las cortes de inmigración. Para algunos clientes que están en riesgo mínimo, yo les estoy recomendando ya hacer sus solicitudes iniciales, pero para la mayoría de la gente va a ser riesgoso meter una solicitud antes de que inmigración ha dado instrucciones de cómo van a empezar a procesar nuevas solicitudes. Y también para aclarar alguna pregunta que me salió a mí por los mensajes, es que DACA todavía está en pie las reglas que fueron establecidas en el 2012, es decir, que no se extendió el periodo de tiempo para cuando pudieron haber entrado al país o el cambio de edad. Todavía existen esos mismos requisitos, ¿correcto? Sí, los requisitos son los mismos. Por ejemplo, uno de los requisitos es que muestre que usted ha estado aquí desde el 15 de junio de 2007. Pues si usted no llegó hasta el 2008, no va a poder recibir DACA. No cambiaron los requisitos. Lo que cambió es si se puede aceptar nuevas aplicaciones, si puede continuar este programa de DACA o si se puede terminar completamente. Y también, ¿cuál es la diferencia entre las aplicaciones iniciales que fueron hechas en el 2012 cuando DACA recién salió versus las aplicaciones que se están llevando a cabo ahora? Pues la diferencia más grande para mí es que hay un riesgo más grande ahora por la administración, por cambio de políticas, por cambio de cómo están procesando los casos bajo la administración de Trump. Por ejemplo, hay que decir que usted llenó su aplicación con un amigo, un notario, o tal vez sí mismo, y se olvidó mandar un documento esencial para probar su caso, por ejemplo, un partido de nacimiento o algo importante así, o tal vez se olvidó llenar cada pregunta en la forma. En el pasado, esos errores o omisiones hubieran resultado en que simplemente inmigración le mande una carta y diga, necesitamos su partida de nacimiento, necesitamos tal dato. Pero ahora, por algunas pruebas que están faltando en la solicitud inicial, inmigración puede negar su solicitud o rechazar su solicitud. A lo mejor esto significa que simplemente perdió usted su dinero en meter la aplicación. A lo peor puede resultar en una negación y como le digo, una negación automáticamente entra a procedimiento de deportación con las cortes. Como le comento, Fernando,
en el 2012, 13, 14, cuando se procesaron estas solicitudes inicialmente, no había mucho de ese riesgo, a lo menos que una persona tenga un récord criminal. Pero ahora con esta administración de Trump, es muy importante que todo esté hecho al pie de la ley. Así es, y es muy importante que la gente sea cuidadosa. Así es que si alguien está pensando en llenar su aplicación de DACA, ¿qué tipo de cosas deberían de empezar a tener, a listar? ¿Qué tipo de documentos? So, los requisitos, como me preguntó hace rato Fernando, sí, son los mismos que estuvieron antes. O va a necesitar pruebas que de cada requisito, pruebas que usted está en la escuela, o pruebas que usted se graduó, o si entró a las Fuerzas Armadas, pruebas que usted ha estado aquí desde el 15 de junio del 2007. Y pues para jóvenes que sí están en la escuela o han estado en la escuela consecutivamente hasta este punto, es muy fácil poder ir y recoger los récords de la escuela. Pero para los que ya son más adultos, ya han estado afuera de la escuela mucho tiempo, para ellos va a ser un poquito más difícil agarrar esos papeles, pero busque cualquier papel que tenga la fecha y su nombre, que sea un bill, que sea contratos, recibos, fotos, registros de su escuela, el schedule de un partido de soccer, realmente cualquier cosa que tenga su nombre y la fecha demostrando que usted está aquí desde el 15 de junio de 2007. So, básicamente tienen que comprobar con documentos que han estado en el país desde entonces. Vamos a hablar también sobre estas renewals, renovaciones. No sé por qué ahorita se me está dificultando esa palabra en estos momentos, pero ¿es seguro renovar renovaciones? Esa es la palabra. Vamos a hablar sobre las renovaciones. ¿Es seguro llenar estas renovaciones o se tiene que esperar uno todavía para que haya más guía del Departamento de Inmigración o el Departamento de Homeland Security, USCIS? Cuéntanos. Sí, las renovaciones, eso sí, se pueden, están procesando como normalmente, pueden entregarlo a inmigración para renovar su permiso de trabajo 2 años más. Pero como siempre, si usted ha tenido algún problema de inmigración o algún problema criminal, entre la vez pasada que usted solicitó su permiso de trabajo y DACA, asegúrese de consultar a un abogado antes de entregarlo. Pero las renovaciones, eso siguen como estaban antes y no es afectado por esta decisión. Y también una de las cosas que era atractivas de DACA era este advance parole que les estaban otorgando a los recipientes con DACA. Cuéntanos qué es advance parole para las personas que quizás no saben y cuáles serían los riesgos, cuáles son los consejos que tomarías bajo esta administración, aunque DACA todavía sigue en pie. ¿Cuáles serían los cuidados que la gente debe de tomar antes de pedir ese advance parole? Buena pregunta. Y sí, este Advance Pro, para los que no sepan qué es exactamente este Advance Pro, es algo que existía con las DACAs iniciales también, que una persona, si tiene DACA y necesita salir del país por una razón humanitaria o por trabajo o por su educación, entonces podía solicitar a inmigración que le den un permiso en avanzado volver a entrar al país. Entonces, de esa manera, muchos de los Dreamers pudieron ir a sus países natales, visitar a familia, trabajar, y pues al volver hay un beneficio muy grande que les cambia a la elegibilidad para poder arreglar sus papeles aquí en los Estados Unidos. Advance Pro es algo muy importante, algo que sí estamos siguiendo día a día para ver cuándo se van a poder empezar las aplicaciones, porque si una persona tiene DACA, y les puede beneficiar mucho en salir con el Advance Pro. Pero sí, esto es una de las cosas como las solicitudes iniciales, que se tiene que monitorear porque aún inmigración ha puesto instrucciones de cuándo van a empezar a recibir esto. Además, estamos en unos tiempos un poquito diferentes con el coronavirus y sabemos que hay muchas reglas internacionales prohibiendo viajes internacionales y complicaciones que pueden resultar con la cuarentena y también el coronavirus. Entonces es muy importante antes de salir también que hable con su abogado. Así es, Nina, muchísimas gracias por tu tiempo este domingo. Sabemos que los domingos son de familia, pero te tomaste un tiempo para responder a estas preguntas. ¿Hay algo más que le quieras decir a las familias de recipientes de DACA o a los Dreamers en sí mismos?
Sí, 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 que felicitaciones por esta decisión monumental. Es una decisión que no pasó sin todo el trabajo de los Dreamers que estaban compartiendo sus historias, que estaban peleando y luchando para esto y también los que le estaban apoyando, y que no se den por vencidos. Ahorita estamos en tiempos de incertidumbre, pero las noticias fueron claras de la Corte Suprema. Entonces, por ahora, aunque se suena que está un poquito, sigue incertidumbre todo, las puertas se están abriendo y pues para eso estamos aquí los abogados de inmigración para ayudarles en llegar a su meta final con inmigración. Entonces, mucha suerte a todos los que nos están escuchando y gracias, Fernando, por tener este tema muy importante en su show. Gracias a ti, Nina. Ahí lo escucharon de la abogada Nina Cano de Inmigración, basada aquí en Charleston, Carolina del Sur. Las personas que quieren hacer una cita con Nina pueden llamar a la oficina de Cano Law al 843-410-5652. Es el número que está apareciendo en pantalla. También los pueden encontrar en Facebook en Cano Law LLC. Muchísimas gracias por confiar en nuestra cobertura, en nuestras noticias, hacernos el líder de noticias en español en el estado de Carolina del Sur. Yo soy Fernando Soto, siempre de su lado, reportando desde el corazón de Charleston. Hasta luego.